de Python especializado para realizar gráficos, en general en 2D, ¿no? Pero vamos a ver que se pueden llegar a graficar o nubes de puntos en el espacio, o planos, o lo que fuese. O sea, no nos tenemos que limitar a 2D, pero en general las representaciones visuales más sencillas se dan en 2 dimensiones. Ahora les voy a mostrar un poquito de cosas con el GeoGebra, que vamos a ir tocando bastante, ¿no? Esta librería está buena entenderla desde los inicios, porque en general sirve de backend. A ver si. Vamos, eso, ahí va, eso iba a llegar. Sirve de backend para 2 librerías que es justamente Lottie y Seaborn. ¿Está bien? Que son librerías que vamos a ir tocando a lo largo del curso, ¿no? Pero en general, cuando queremos empezar a poner labels, etiquetas, cosas a los ejes o más información, nos vamos a servir de lo que es Matplotlib en general. ¿Qué hace, Luciano? ¿Todo bien? Entonces, por eso, digamos, la importancia de Matplotlib en general, ¿no? ¿Esto se entiende? ¿Queda claro? Así que una cosita más no pueden meter. Hay alguien con el mic abierto. A ver, si quieren Creo que muteo, Jorgelina, pero me no sé cómo parece. hacer. Ahí está. Ok, bueno. ¿Qué tipo de diagramas conocen? Una vez que entendemos que para qué sirve esta librería, ¿qué diagramas les son de utilidad, digamos, en el día a día? ¿No? Ya sea que estén trabajando de esto o que les sea completamente ajeno. ¿Qué diagramas conocen? Ahí capaz nos podés ayudar vos, Ceci, en tema de diagramas. Buenas, ¿cómo andan? ¿De Diagrama de gráfico decís? dispersión. Sí, exacto. De dispersión o los famosos scatter plots, ¿no? Ahora vamos, si quieren, para qué sirve esto. Línea, diagrama de línea. Ok, diagrama de barras. Dale, Ceci. Histograma. Histogramas. El que te creo gusta a vos, el de caja y bigote. ¿Cómo el que me gusta a mí? Es extremadamente útil, el de caja y bigote. ¿Sí? También hay uno que se decanta un poco de este, que nos permite hablar un poco más de lo que es la distribución de los datos, que es el diagrama de violín. No sé si te suena, pero bueno. Se pueden hacer mapas de calor. ¿Sí? O sea, un montón de cosas, digamos, podemos hacer directamente con todas estas librerías, ya sea con Matplotlib, con Seaborn o con Plotly. ¿Sí? Diagrama de torta. Bueno, diagrama de torta tengo, esto también, en México le dicen diagrama de pastel. Esto tengo como sentimientos encontrados. A muchas personas les resultan súper útiles. Acá, si quieren hablar un poco, Ceci o alguien que tenga más experiencia en esto. Pero a mí, particularmente, no me resulta tan útiles en lo que es data science en general. El que le gusta a Franco. Vamos a poner esto. Bien. Estos son todos los diagramas. Bueno, esas son una parte de los diagramas que podemos ver. En general, estos los vamos a ver en 2 dimensiones. Después, quizás el de dispersión o diagramas de líneas, podemos llegar a verlo en 3D para ver cómo se comporta. Gradientes. ¿A qué te referís con gradientes, Lucas? Son un bardo, ok. No sé a cuál te referís con diagrama de gradientes. Diagrama gradiente. A ver. ¿Estos? Ahí te paso. Dale, gracias. Gracias. Ok. Una vez que vemos esto, imagínense que ahora voy a ir a GeoGebra, un poco ya saben que amo GeoGebra, así que nada, no creo que sea sorpresa, pero básicamente todos los gráficos que vamos a poder hacer, también por lo menos los de dispersión, los de línea y demás, a ver, Matplotlib, a ver si les digo si alguna vez usa este. Ah, bueno, esto capaz sirve para representar, yo no lo conocía como gradiente, pero parecen como curvas de nivel, ¿no? Proyectadas en una superficie bidimensional. Es algo así, ¿no? O sea, sirve para representar la profundidad de una variable en el espacio en un plano. No sé si son tan raros, ¿no? Esto está muy asociado a lo que son curvas de nivel, quizás. Tienen su relación. Ok, después lo investigo un poquito. Ok, a ver. ¿Matriz Vale. de confusión o eso ya no entra acá? Sí, matriz de confusión lo podemos ver, pasa que en realidad es un concepto de matriz, en realidad, ¿no? Lo podemos dibujar, si queremos, con Seaborn o con Matplotlib, pero en definitiva lo que estamos expresando es una matriz de forma gráfica. Así que lo podemos llegar a considerar como un diagrama. De hecho, si hacemos un heatmap en Seaborn a través de una matriz de correlación, sí, lo podemos ver visualmente, pero no es otra cosa que hacer un dibujo de una matriz, en definitiva. Bien, Ceci por la aclaración.
Ok, ¿cómo empezamos a usar Matplotlib, no? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a estar usando bastantes librerías? Y no sé si vieron los videos de NumPy o de Pandas, pero básicamente Matplotlib es una lib que se instala, ¿sí? Podemos hacer un pip install Matplotlib, ¿sí? Tanto dentro de lo que es Jupyter Notebook o directamente de lo que es la terminal, ¿sí? Pero básicamente todas estas librerías las vamos a ir instalando a medida que las necesitemos. pip3 install Matplotlib, ¿sí? Mismo si están desde Conda o desde alguna otra interfaz y usan otro gestor de paquetes, lo pueden hacer tranquilamente desde acá. Si no quieren salirse de Jupyter Notebook, además de correr comandos de Python, recuerden que pueden instalar dependencias. Acá, no sé si lo habíamos hablado de esto, pero vamos a ir descubriendo cosas a medida que nos la encontremos. Y fíjense esto, ¿no? Qué divertido. Porque además de instalar Matplotlib, esta librería tiene una suerte de peer dependencies o dependencias débiles. Y fíjense que, entre otras cosas, utiliza NumPy por detrás. ¿Sí? A ver, ahí está. Ok. Una vez que lo tenemos instalado, fíjense que requerir esta dependencia es bastante sencillo. Vamos a importarlo primero, matplotlib.pyplot ASPLT. ¿Qué significa esto? Matplotlib es una librería bastante grande, ¿sí? Que resuelve un montón de necesidades. En particular, cuando hacemos esta notación de punto, que ponemos punto lo que fuese, lo que estamos haciendo es utilizar un módulo dentro de esa librería, ¿sí? Una clase, por decirlo de alguna forma. Y esto lo habíamos hablado, lo que estamos haciendo es darle un alias a eso, ¿sí? Para que sea más sencillo de invocar cuando lo necesitamos. ¿Está bien? Por otra parte, y hacemos un repasito, vamos a importar NumPy a CNP. A ver si estuvieron atentos o si se acuerdan o lo saben ya. ¿Se acuerdan o para qué sirve NumPy? ¿Qué nos permitía esta librería? ¿Por qué era más eficiente trabajar con NumPy que con vectores nativos de Python? A ver si se acuerdan. Bueno, puede que no se acuerden. Creo que es Nadie. donde se permiten listas y directorios, y que eso facilitaba. Ok, vamos a ver un mini repasito. NumPy. Claro. A ver, NumPy es una librería para hacer cálculos, en definitiva, ¿no? Que vamos a estar usando un montón a lo largo de lo que es el desafío en general. Lo que nos permite esto es trabajar con vectores, con matrices y con tensores, en particular, ¿sí? Los vectores son unidimensionales, las matrices son bidimensionales y los tensores son de 3 o más dimensiones, en general. Y lo que nos permite NumPy, a diferencia de, a ver, ustedes me pueden decir, ok, sí, pero en Python yo también puedo detectar o puedo hacer una variable, un vector cualquiera, y poner Franco, Ceci, por ejemplo. También puedo hacer una matriz de confusión, ¿sí? En Python en general, o sea, con esta notación, yo lo que estoy acá definiendo, fíjense que es una lista de listas. Entonces acá lo que estoy definiendo es la primera fila de mi matriz, acá la segunda fila de mi matriz, y acá la tercera fila de mi matriz. O sea, también lo podría hacer de esta forma. Lo que tiene de copado y porque se usa NumPy, ¿sí? de esta forma, es que nos permite hacer operaciones de forma más eficiente. Todo lo que es NumPy en general está escrito en C y en C++. Entonces tiene una gestión de memoria muchísimo más eficiente y van a ver que en el ámbito de Machine Learning en general no definimos listas, matrices o tensores de esta forma, usando las cosas nativas de Python, sino que nos valemos de librerías externas, como puede ser NumPy en este caso, que tiene una gestión de memoria. A ver, no sé si vienen de C, de Java o lo que fuese, ¿no? Pero cuando ustedes definían un vector en algún lenguaje un poco más formal, lo que hacían era, no sé, vector de enteros y le dábamos tal posición. Le decíamos que, bueno, esto va a tener 10 elementos. Entonces, lo que hacía o lo que hace C o C++ es reservar una dirección en memoria con una cantidad fija de elementos, ¿sí? Y eso lo hace mucho más eficiente versus lo que son las listas dinámicas de Python. Por eso es que usamos tanto NumPy para hacer cálculos, ¿no? Ni hablar de que tiene un montón de funcionalidades para calcular productos entre matrices, determinantes, autovalores, todo ese tipo de cosas. ¿Esto se entiende la diferencia entre NumPy y lo que son las listas dinámicas de Python en general? Y sí, Sí, esto sí, está se sonando. entiende. Bien, ok. Una vez dicho esto, ¿sí? Ya tenemos las dos librerías que vamos a estar utilizando. Y lo que voy a hacer es empezar a crear un vector. Recuerden que un vector en Python es directamente tener una lista, ¿sí? En NumPy es bastante similar. O sea, yo lo que tengo que hacer es acceder a lo que es el método .array de lo que es NumPy.
y lo que recibe como primer argumento es el vector que yo quiero. Por ejemplo, quiero hacer el vector 1, 2, 6, 8, por decir algo. ¿Sí? Yo voy a empezar con el gráfico de línea, que es uno de los más sencillos que tenemos dentro de Matplot. ¿Está bien? Entonces, para hacer una línea, yo necesito una correspondencia entre un valor en el eje X y un valor en el eje Y, ¿no? Y por eso había abierto GeoGebra. Me están grabando sobre mi grabación. Por ejemplo, voy a hacer un segmento y fíjense que el segmento se compone de dos puntos. A ver cómo era esto. Punto 1, 2 y el punto 2, 4, 2, 4. Fíjense que de esta forma, yo lo que estoy haciendo es crear un segmento que va desde el punto 1 en X, 2 de Y, fíjense que es esta intersección, 1, 2, al punto 2, 4, había dicho, ¿no? 2 en X, 4 en Y. A estos puntos, digamos, 1, 2, 2, 4, se lo conocen como par ordenado. Y lo que estoy haciendo acá en GeoGebra es crear un segmento a través de esos dos puntos. Es decir, estoy uniendo a través de una línea recta dos puntos, en este caso lo que es un plano. A mí lo que me interesa que se queden de todo esto es que para crear un segmento, para crear una línea, por lo menos lo que necesito como mínimo son dos puntos. ¿Está bien? Y siempre es una coordenada en X y una coordenada en Y. A eso es un par ordenado y lo estamos representando en el plano en este caso. ¿Eso se entiende, chicos? O sea, para crear un segmento, una línea, lo que quieran, necesitan al menos dos puntos. ¿Queda claro esto? A ver, acá me van a hallar un Sí, poco ustedes. sí, claro. ¿Dudas, consultas con esto? 3, 7, 2, 8. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿O qué línea pretendo crear con este conjunto? Fíjense que las listas o los arrays eran estructuras unidimensionales, ¿no? Entonces yo lo que tenía que hacer, como vimos la clase pasada, era asociar nombres a hobbies. En este caso lo que estoy haciendo es asociar una coordenada en X con una coordenada en Y. Y lo que estaría haciendo es formar una suerte de puntos. Por ejemplo, el punto 0 vendría a ser el 1, 3. El punto 1 vendría a ser el 2, 7. Y así sucesivamente hasta el último punto, que es en este caso, el 8, 8. Pero se entiende que estoy, digamos, vinculando un elemento en X con un elemento en Y. ¿Dudas con eso? No, se entiende. Clarísimo, clarísimo. Bien, entonces, una vez que yo tengo definido mi colección de puntos, por decirlo de alguna forma, lo que voy a hacer es usar PLT, ¿sí? Que es el alias que le había dado a mi librería. ¿Está bien? Y el primer diagrama que vamos a ver es plt.plot, que lo que va a hacer esto, en definitiva, si no le paso ningún parámetro adicional, es dibujar líneas. ¿Está bien? Entonces lo que le voy a decir es, bueno, x, y, esto fíjense que son parámetros posicionales, es decir, la primera posición son los elementos del eje X, la segunda posición son los elementos del eje Y, y una vez que tengo esto, fíjense que Matplot lo que hace es automáticamente crear una figura. ¿Sí? Esto lo que está devolviendo es un gráfico. Y fíjense que esto tiene como un return asociado, ¿no? Es como una función que está retornando información. Y lo que me está retornando es un array de figuras. ¿Sí? Acá a mí realmente no me interesa ver la referencia de memoria que tiene este array de figuras, entonces lo que pueden hacer para callar el output de esto es hacer un plt.show al final. ¿Sí? Fíjense que acá lo que estamos haciendo es absorber ese return para que no nos contamine visualmente lo que está pasando. No pasa nada, Ale, no te preocupes, no te preocupes. ¿Dudas con esto? ¿Consultas? Hay un montón de cosas para optimizar en esta librería, se pueden modificar cualquier tipo de cosas, por ejemplo, podemos hablar un poco de lo que es el color, colores de la línea, tal cual, o sea, también podemos hablar de lo que es el estilo de la línea. Muchas veces a nosotros nos interesa no simplemente una línea. Exacto. No nos interesa quizás tener una línea perfectamente definida o perfectamente trazada, sino que queremos hablar de lo que es el line style, ¿no? Por ejemplo, quiero que sea una línea punteada, ¿sí? O quiero que sea una línea marcada con puntos. 2, 3, sí. ¿Sí? Entonces podemos hablar de un montón de parámetros, podemos modificar un montón este gráfico, justamente para poder ir optimizándolo en función de las necesidades de lo que es el cliente o de la presentación que estemos haciendo. Acá ustedes me van a guiar, ¿no? Si quieren preguntar cosas de, che, ¿cómo podríamos hacer esto? Lo vamos a ir viendo. Así que siéntanse libres de desmutearse y preguntar tranquilo. ¿Se puede hacer que la versión 1?
Claro, o sea, ustedes lo que pueden hacer es crear diferentes figuras, ¿no? Ahora si quieren lo vemos, pero básicamente podemos crear una figura que tenga en la misma línea o en la misma fila 3 columnas distintas y ahí poder presentar, por ejemplo, un gráfico para una cosa, otro en la segunda columna para otra y en la tercera columna algo completamente distinto. ¿Sí? Sí, hay bastantes cosas para jugar. A mí me gusta en particular Seaborn o Plotly porque son un poco más fáciles de trabajar, ¿no? Entonces, yo les quiero mostrar, digamos, los tipos de gráficos que hay con Matplotlib, pero en definitiva lo que vamos a estar haciendo cuando hagamos representaciones o análisis de datos o lo que fuese, es usar en general otras librerías. ¿Se puede personalizar el eje y los bordes del gráfico? Sí, sí. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Por ejemplo, podría ser algo así. El MS hace referencia a lo que es el marker size. Quizás me interesa mostrarle o mostrar en la presentación estos puntos, ¿sí? Estos en particulares que parecen como puntos de tendencia, ¿no? Entonces, voy a decirle que el marker size, ¿sí? Voy a establecer un marcador que me va justamente a marcar estas intersecciones entre X y Y, ¿no? Estos pares ordenados que hablamos al principio. Entonces, voy a decir que esto tiene tamaño 20 y le voy a dar un marker, por ejemplo, que va a ser un asterisco. Entonces, de esta forma lo que puedo hacer es, bueno, esto es horroroso, ¿no? A ver si muteo a todos. Siempre me olvido cómo mutear a la gente. Creo que tengo un Está problema. Ramón, creo, con el mic abierto. A ver, participantes. Bueno, no sé si no puedo mutear a la gente, no sé cómo hacer. Siempre me olvido. Acá está, ya encontré. Chau. Bien. Entonces, fíjate, esto es horroroso, claramente, pero lo que me está denotando también es que yo puedo modificar cualquier parámetro que quiera dentro de lo que es mi gráfico. ¿Se ve esto? Sí. Color, vamos a hablar del color, ¿no? Hay un montón de variantes. En cuanto a C, fíjense que, ¿qué tipo de parámetro es color? ¿Es un parámetro posicional o tiene alguna otra forma distinta? ¿Qué tipo de parámetro funcional es? Parámetro, ¿cómo se llama esto que tenía un nombre? Ok, nombrados, ¿se acuerdan? ¿Qué significa que sean nombrados? Que a mí no me importa el orden de esto, es decir, yo lo puedo mandar si quiero al final de mi función y esto va a seguir andando exactamente igual, ¿no? O sea, justamente tiene nombre para no atarnos a la implementación de una posición en particular, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto, fíjense que de colores también hay un montón. Podemos hablar del tamaño de la línea. Ahí habían preguntado tema de tamaño de línea, ¿no? Por ejemplo, podría ser un plt.plot, xy. Puedo decirle que quiero una línea más gruesa, line width, y vamos a darle 20,5. Y vamos a darle un color púrpura. Púrpura. Fíjense que, no me acuerdo quién había preguntado, ¿no? Pero a mí me gusta cuando hago este tipo de cosas, por lo menos la parte para contarles cómo funciona esto, es hacer cosas horrorosas. ¿Sí? Ya los que vieron los cursos de CSS pueden dar fe de eso. Hago las cosas muy feas, pero me interesa explicar bien cómo funcionan estos parámetros en general, ¿no? Obviamente que nadie va a presentar algo así, pero bueno, o sea, quiero que sepan que pueden modificar el tamaño de la línea sin ningún problema haciendo este tipo de cosas. ¿Está bien? ¿Dudas con este tipo de gráfico? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Justo te congelaste, creo, no sé si soy yo. Creo No. que, ¿qué dijiste? Ah, no, creo que soy yo. ¿Me congelé? No, 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 se no, escuchó ¿Estás haciendo perfecto. cosas horrorosas? Ese sí. Gráficos Ah, soy yo horrorosos. entonces, Excelente. perdón. Ok. Fíjense, algo medio particular que tiene esto es, a ver, voy a generar un array de cosas, a ver, 3, 8, 1, 10 y 2, y voy a generar otro array de 6, 2, 7, 20. Cualquier cosa. Fíjense que acá no estoy estableciendo elementos en el eje X, ¿sí? Pero también lo que puedo hacer es, fíjense que dibujo todos mis puntos en el eje Y, dibujo todos mis puntos en función de I2, hago un pelete.show y voy a darle un color que sea acá red y acá un color que sea blue, ¿sí? Y vamos a darle un line style dot. ¿Qué piensan que va a pasar acá? Escucho. No le estamos dando elementos en el eje Y. ¿Qué piensan que va a pasar? En el eje X, perdón. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Que va a marcar distintos colores según
el valor de I que esté ¿Ok? tomando. A ver, fíjense esto. O sea, al no darle elementos en el eje X, lo que está haciendo es, ¿cuántos elementos tengo en el eje Y? 4, ok. Entonces lo que está haciendo es crear un intervalo de 0 a 3, en este caso. No es siempre necesario pasarle elementos en el eje X. En caso que no se lo pasemos, lo que va a hacer Matplot es automáticamente crear un intervalo de enteros que me vaya del 0 al último elemento. Y fíjense que va a generar o va a hacer coincidir el punto 0 de X con el 3 de Y en la primera posición, el punto 1 de X con el 8 de Y, y así sucesivamente hasta cubrir todo el intervalo de elementos de Y. ¿Se ve esto? O sea, automáticamente lo que hace es crear un intervalo de 0 al último, al len, digamos, del eje Y. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, sí se ve. Yo te hago una consulta. Ahí es, Dale, digamos, porque estás armando dos líneas, ¿no? O sea, con Estoy armando dos I1 y líneas I2. distintas, sí. Claro, Sí. pero si quisieras hacerlo sobre la misma línea, o sea, no sé, Sobre... suponiendo, no sé, un saldo promedio de más de 10 pesos o menos de 10 pesos, algo Sí. así. Eso, ¿cómo lo podrías generar? Creo que no te entendí sobre la misma línea. O sea, ¿a qué te referís sobre la misma línea? O sea, suponé que, no sé, estás con valores de I que pasan por debajo del eje X y por Ok. encima. Por ejemplo, menos O sea, como 3, distintos colores, o sea, uno va a ser menos rojo, el 8, otro 100. verde, supongamos. Algo así me decís. Algo así. Por ahí está azul, ¿de dónde salió? Pues te quedó el I2, Sí, ¿no? sí, me vi en memoria. Algo así. Y vos querés, por ejemplo, que cuando sea negativo tome un color, cuando sea positivo tome Exacto. otro color. Sí. Ok. Claro, eso lo podemos hacer de otra forma. O sea, este color en realidad recibe lo que es un vector en general. O sea, yo puedo modificar el color en base a un vector. Ahora, si querés, vemos eso. Sí, Ok. sí, si querés lo vemos. Está bien, me parece bien, me parece piola. ¿Todos entendieron lo que preguntó la compañera? ¿Sí? Ok. Ahora vemos cómo lo organizamos. A ver, otra cosa importante, fíjense que este gráfico como que no está describiendo nada, ¿no? Quizás algo que se puede hacer, que habían hablado por ahí, es el tema de las etiquetas que se puedan definir. Por ejemplo, imaginemos, vamos a hacer un pequeño ejemplo, que queremos hablar de lo que son las pulsaciones de una persona versus el cansancio que siente esa persona. Es decir, suponemos que a mayor cantidad de pulsaciones, mayor va a ser el cansancio que va a tener esa persona haciendo una actividad o lo que fuese, ¿no? Entonces, a ver si me ayudan a hacer esto. En el eje X lo que quiero poner son las pulsaciones. Y el cansancio lo voy a establecer en una escala del 0 al 100. Siendo 0, nada cansado, y 100, no doy más con mi vida. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, tiremos pulsaciones al azar. ¿Sí? Algo lógico, ¿no? A ver, yo en este momento tengo 61. 61. A ver, pulsaciones. 63. Me gusta, dale. ¿Qué más? Cuando no me salen los ejemplos, las voy a ordenar. Las voy a ordenar porque lo quiero ordenar esto. 78, 100, uy. Lucas se puso nervioso, Lucas. Bueno, pará. 80, 100. Vamos a poner 78 antes. 78, 100. Vamos a mandar en ejercicio, dale. Sí, estás que no dame, Lucas. 110, 120, y bueno, nada, zona 6, zona 5, 160. 170. Listo. Ahí estoy al borde. Ahora, en el eje Y lo que quiero hacer es establecer como una relación, quizá lineal en este caso, entre mis pulsaciones y mi cansancio. Supongamos que si tengo 50 pulsaciones estoy súper chill, estoy cansado un 20%. A medida que empiezan a subir estas pulsaciones puede o no ser lineal. Obviamente lo voy a hacer en un gráfico lineal, así que se va a ver de forma lineal. Pero bueno, voy a tener un 40, un 42, quizás un 55. Cuando tengo 80 pulsaciones, quizás estoy cansado un 64, 65. Cuando tengo 100, subo un poco, 72, 110, 80, 120, 84. Y 170 estoy en 99. Estoy roto. En 50 te deposita. Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver un ejemplo de esto. Quiero que vean qué pasa si yo hago esto. No, esto es código.
Primero, veamos el len de X y el len de Y. ¿Cómo se supone que tienen que ser estos tamaños entre mis vectores para que se pueda hacer un gráfico? O sea, siempre a un elemento de X le tiene que corresponder un elemento de Y, ¿no? Iguales, exacto. Entonces, fíjense que acá esto lo que me devuelve es una especie de tupla que tiene 9 elementos en X y 9 elementos en Y. ¿Está bien? Para graficar esto, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ok, según lo que vimos, deberíamos hacer plt.plot, X, Y. ¿Sí? Acá le podemos dar un colorcito, si quieren, solo en color rojo. ¿Sí? Y fíjense como que esto se empieza a parecer, acá tiene cualquier valor al azar, ¿no? Pero esto se empieza a parecer a una curva. Y esto realmente no me queda nada claro qué es lo que está pasando con mi gráfico. Entonces lo que podría llegar a hacer es decir, bueno, primero, no quiero que me devuelva la referencia de memoria de la figura. Chao. Pero por otra parte, podría decir, ok, en el eje X yo le quiero comunicar a la persona qué es lo que estoy visualizando. Entonces, en el eje X voy a ver las pulsaciones. ¿Sí? Acá me aparece esto de acá. En el eje Y, fíjense que si existe un X label, bueno, debería existir un Y label acá, ¿no? Y esto lo que me va a representar es el cansancio que tenemos. ¿Está bien? Entonces, acá no me acuerdo quién había preguntado, ¿no? Pero en cuanto a los títulos en el eje X y en el eje Y se pueden rotar, se pueden poner más arriba, más abajo, es perfectamente configurable, ¿no? No se tiene que ver así siempre, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. Fíjense que quizás a mí me interesa que sea un poco más visual este gráfico, me interesa quizás establecer como una grilla para ver a simple vista quizás algunas intersecciones. Entonces, dentro de PLT es la referencia, recuerden, ¿no? PLT es la referencia en memoria en base a la figura. Entonces, si yo quiero modificar algo de la figura en particular, voy a hacer plt.lo que fuese. En este caso, si quiero establecer una grilla en mi figura, si quiero establecer una grilla en mi figura, lo que puedo hacer es esto, que empieza a ser un poco más visual esto que estoy teniendo, ¿no? O sea, un cliente o cualquier persona que esté viendo este gráfico puede establecer, digamos, intersecciones. Por ejemplo, yo acá le digo, bueno, si tengo 80 pulsaciones, estoy un 60% cansado. ¿Está bien? Entonces, me es mucho más visual atenderlo de esta forma. Y acá no estoy hablando de lo que es el título, o sea, ¿qué estoy comparando acá? Voy a hacer un título general de lo que es mi figura. ¿Cómo le pondrían de título a esto? Mientras como una tostada con huevo. Title. ¿Y cómo le pondrían? ¿Qué estamos evaluando acá? Pulsaciones versus cansancio. Pulsaciones versus cansancio, claro. Era leer el de arriba, ¿no? Tuvo rápido el compañero. Pulsaciones versus cansancio. Ahí va. Y fíjense que empieza a aparecerse como un gráfico un poco más profesional, ¿no? Algo que no sé si nos sentiríamos 100% orgullosos, pero es algo que presentaríamos quizás. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Consultas? ¿No? Sí, bien. Algo que puede llegar a surgir. En caso del título, esto, como les decía, ¿no? Es perfectamente configurable. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, por decir algo, ponerlo a la izquierda, ¿sí? Siempre tienen lo que es el parámetro nombrado location, lock. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ok, lo quiero a la izquierda, lo quiero a la derecha, y vamos a ver que muchas veces lo que hacemos es poner location, bueno, en este caso no, vamos a poner center, pero muchas de las cosas, por ejemplo, con las etiquetas de las líneas que estamos describiendo, con los labels, como decían los compañeros, lo que podemos hacer es darle un location best a esto. Imagínense lo siguiente. Imagínense que yo acá quiero poner que mi línea verde es la curva de cansancio promedio de una persona. ¿Sí? Quiero dar más información respecto a qué representa esta curva. Y nos va a servir cuando haya muchas curvas dentro de lo que es el mismo gráfico. Por ejemplo, en el que habíamos representado arriba, que lo borré. Ja. Acá está, mira. Se me fue como markdown. Acá. Ahí va. Ahí va. En este gráfico tengo dos líneas. Me serviría decirle a la persona que está consumiendo este gráfico, qué es la línea azul y qué es la línea roja. Y justamente para eso sirven los labels que nosotros tenemos. Pero a veces, como les comentaba, imagínense que yo posiciono automáticamente un label arriba y a la derecha. Y esto quizás no es lo mejor,
porque me lo está opacando o se está interponiendo con lo que es mi gráfico en general. Entonces, a veces el parámetro loc recibe un valor, un enum, que es location best, que lo que hace es evaluar en qué sección de mi gráfico hay menos contenido. Y en función de eso, lo que hace es poner los labels en esa porción del gráfico, en la que tienen menos contenido. ¿Se entiende eso? Si quieren, podemos hacer un ejemplillo. Ejemplo. Ejemplo. Excelente. Vamos con el ejemplo. A ver. Antes de hacer ese ejemplito. Ahora vamos a poner... Sería como en la parte más limpia del gráfico. Sería la parte más limpia del gráfico, tal cual. A ver, vamos a poner un label que sea cansancio promedio, por decir algo. Fíjense que acá puse label cansancio promedio, es un parámetro nombrado, pero no aparece acá. ¿Sí? Entonces, para que aparezca esto, yo tengo que poner un parámetro nuevo acá adentro. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. plt. Esto era show label. Si alguien se lo acuerda, por mí sería un 10. ¿Alguien se acuerda cómo era para mostrar los labels? ¿Le suena o no le suena? ¿No le suena? Sí, ahora lo vemos. Si no, lo busco. Si alguien lo tiene a mano, y si no, lo busco. No pasa nada. Bueno, show label, matplotlib. .legend. A ver. Me suena que alguna vez entré acá. Acá, plt.legend. Bien, veámoslo. Entonces, fíjense lo que hice. A un gráfico le establecí un cansancio promedio. Entonces, lo que hacemos con esto, vamos a sacar el coso del zoom, es mostrar esa legend. Legend. A ver si me deja. Y vamos a darle el log best. Ahí va. Esto es un poco lo que le comentaba, ¿no? Fíjense que no lo puso automáticamente arriba a la derecha porque la figura entiende que hay contenido ahí y para que no se pise, lo que va a hacer es siempre ponerlo en la porción que hay menos gráfico. ¿Se ve esto, Yami? ¿Qué preguntabas? Sí, ¿no? Tal vez. Sí, perfecto. Ok. Esto vamos a poner, Fran no se lo acordaba. Ok, no me acuerdo todo, ni en pedo. A ver, algo que comentaban también, una vez que ya tenemos como más o menos este gráfico diagramado, como les decía, hay un montón de tipos de gráficos, pero lo que podemos hacer es empezar a generar figuras, ¿sí? Y esto lo que nos permite es generar en la misma línea, si se quiere, en la misma fila, varios gráficos distintos. Y esto se lo conoce como subplots. Esto también lo vamos a usar bastante, así que prestemos atención a esto. Entonces, básicamente con subplot, lo que podemos hacer es, podemos dibujar múltiples gráficos, vamos a ponerlo bien, en una sola figura. ¿Sí? Recuerden, esto es una figura, es una instancia de lo que es figura. ¿Sí? Entonces lo que queremos en este caso es poner múltiples gráficos en una sola instancia. ¿Sí? Para que entendamos un poco esto. La función subplot, y que es propia de Matplotlib, toma 3 argumentos. ¿Sí? Y estos son posicionales. Es decir, en este caso la posición importa. ¿Sí? Lo que va a hacer esto es describir un layout. Que describen un layout en general. ¿Sí? Y esto es bastante fácil porque está organizado en filas y columnas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A ver, ¿cómo podemos hacer? Imagínense este ejemplo, ¿no? Queremos hacer un subplot. ¿Qué recibe esto? 3 argumentos. ¿Sí? ¿Qué es el primer argumento? La cantidad de filas que va a tener nuestra figura. ¿Qué es el segundo argumento? La cantidad de columnas que va a tener nuestra figura. Y el tercer argumento es dónde voy a posicionar ese subplot dentro, ¿sí?, de este layout. O sea, lo que estoy haciendo acá es decir, ok, voy a tener una fila, 2 columnas, y este gráfico en particular va a ser la primera columna de esa fila. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hagamos un ejemplo. A ver. Vamos a definir un x1, va a ser un array de cosas. A ver, podemos poner 0, 1, 2, 3. Sabemos que no es necesario si hacemos esto, porque si definimos que i tiene 4 elementos,
automáticamente x1 va a tomar estos valores, pero no importa. Y vamos a definir acá un array que tenga 1, 2, 4, 5, cualquier cosa. Después, por otra parte, vamos a hacer un x2, que sea un array de menos elementos, 0, 1, 2, e y2. Si alguien pregunta, chicos, desmutéese y pregunte sin problema. ¿Sí? Y esto va a ser un array que tenga 2, 4, 6, cualquier cosa. ¿Cómo empezamos a crear un layout con todo esto? Ok, lo primero que vamos a hacer es decir plt.subplot y vamos a definir qué tiene este gráfico. Por ejemplo, yo lo quiero hacer en una fila, quiero que tenga 2 columnas, porque estoy representando 2 figuras distintas, por decirlo de alguna forma, y lo que voy a hacer es, quiero que x1 e y1 estén en la primera columna. Entonces le voy a decir, ok, quédate en la posición 1 de esto. ¿Sí? Fíjense que si yo escribo esto, no va a pasar absolutamente nada, porque no le estoy diciendo ni qué tipo de línea, ni el valor de x1 e y1. O sea, el subplot no me genera el gráfico, simplemente me genera el layout con la posición en la que iría el primer gráfico en este caso. ¿Sí? ¿Qué me falta? Bueno, decirle plt.plot x1 e y1. ¿Sí? Y fíjense, no sé si lo ven acá, pero me está ocupando menos región dentro de lo que es mi fila entera. Este gráfico me está ocupando una porción más chiquitita. Es decir, lo que hizo fue crear un layout de una fila, 2 columnas, y lo que hizo es, este plt.plot lo asoció a la primer columna de mi layout. ¿Esto se entiende? ¿Se deja ver esto? ¿Dudas, consultas? Ahora graficamos la segunda parte. De hecho, la van a hacer ustedes. Pero... ¿se ve? ¿Se entiende? Ok, pero perdón si pregunto mucho, se entiende, pero bueno, es mi deber. Por otra parte, ¿cómo hacemos para dibujar la segunda región de esto? Vamos a darle un color un poco más lindo. Un cian. Lo mismo, pero en fila 2. Ok, ¿cómo harías? A ver. Lucas, ahí lo tiró Yanni. A ver. Fíjense que si hacen un plt.plot así directamente y ponen x2, y2, y imagínense que le damos un color rojo, ¿sí? Lo que va a hacer es dibujarlo sobre el mismo, porque tiene la misma referencia al subplot. Entonces, si queremos crear otra figura distinta dentro del mismo layout, primero le tenemos que decir en dónde tiene que ir. Entonces vamos a hacer un subplot, 1, 2, 2, en este caso. Bien, bien, Lucas, bien. Y le vamos a decir que una vez que nos posicionamos en esta parte, lo que vamos a hacer es decir, ok, dibujate una línea con x2, y2 y el color rojo. Y voy a poner un plt.show. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto lo podemos hacer con la cantidad de subplots que querramos en función de lo que definimos nuestro layout. ¿Se ve esto? Sí, ¿no? Tal vez. ¿Estamos bien? Recuerden que podemos poner los labels acá. Label gráfico cian. Acá otro label que sea label otro gráfico. Y recuerdo, creo que tengo un problema con esto porque nunca me acuerdo cómo es. Acá, legend. Legend. Sí, fíjense que acá me tiró el otro gráfico. Acá en el cian, claro, bueno, acá me voy a poner otro legend, ¿no? A ver, ¿qué pasó acá? A ver si me ayudan con eso. ¿Por qué le tengo que poner plt.legend en cada uno? Lo mismo supongo que con plt.grid, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando ahí con las referencias en memoria de lo que es mi layout? ¿Qué opinan? Por el orden de ejecución. Ok, perfecto. O sea, si bien son parte de la misma referencia, fíjense que claramente acá está trabajando o está tratando a los gráficos como elementos distintos, ¿no? Es una referencia de memoria, pero lo está particionando. Entonces, fíjense que al desprenderse igual de PLT, yo acá le tengo que aclarar, ok, la legend va en esta parte. Acá la legend va, acá le puse cualquier cosa, PLT plot. Acá. Sí. O sea, como decía la compañera, es por orden de ejecución. Entonces tratémoslo como gráficos independientes por más de que sean parte de la misma fila. ¿Se ve esto? ¿Sí? ¿Cómo le ponemos un título a esto? ¿Qué opinan? O sea, quiero un título, más allá de que cada gráfico tenga un título, quiero un título general, algo que describa todos
estos gráficos. ¿Qué podemos hacer? Si hacemos esto, que es lo que estábamos viendo nosotros, si hago plt.title, primer gráfico, ¿a qué va a afectar esto? Este primer gráfico, ¿dónde se va a posicionar? Al primero, ok. Y si quiero hacer un título general para todo lo que estoy mostrando, ¿qué se les ocurre? Algo que Porque agrupe a los dos subplots. algo que agrupe, claro, hay un parámetro que se llama, vamos a ponerlo, plt subtitle, de supertítulo. Entonces, el título, el proyecto o el título de todos los gráficos o lo que quieran. ¿Sí? Entonces, de esta forma lo que hacemos es como una celda más general, ¿sí? Que engloba a todo lo que es el layout que estamos teniendo. ¿Se ve esto? ¿Bien, mal? Bien, ok. Vamos un poquito más de hincapié. Tipos de gráficos. ¿Sí? Habían dicho ustedes scatter o de dispersión, ¿no? Dispersión. ¿Para qué sirven este tipo de gráficos? ¿Qué opinan? Con sus palabras, charlémoslo un poquito. Bars. Escucho. Sé que están dormidos. Correlación entre variables. Ok, me gusta. El scatter, como acá dice el compañero, se usan un montón. Vamos a ver que cuando empecemos a ver modelos lineales, vamos a ver un montón de gráficos de dispersión. Y es un tipo de gráfico que se usa para la representación de coordenadas cartesianas para mostrar, en el caso que vamos a ver nosotros, valores entre dos variables de un conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, un gráfico de dispersión podría ser algo así, ¿no? Vamos a hacer un punto en 1, 2, y voy a eliminar esto. ¿Sí? Vamos a hacer otro punto distinto entre 3, 2, otro punto distinto en 4, 5. ¿Sí? Entonces, básicamente estos son un conjunto de puntos. Y también lo podemos tener en una representación en lo que es el espacio. Relación entre dos variables cuantitativas. Me gusta. El tema es que, fíjate que puede no haber relación entre esas variables, ¿no? Acá quizás estamos pensando en algún modelo lineal o alguna separación lineal entre puntos, si queremos, pero pueden no tener relación. Simplemente puedo hacer un diagrama para ver si existe alguna relación, pero puede no haberla. ¿Eso está claro, Ignacio? Sí, la mayoría de las veces lo vi que que se usan con variables cuantitativas, por eso Sí, no sí. necesariamente la relación, pero digo, Es cierto, sí, se usa para variables cuantitativas. También se puede usar para continuas discretas, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. O sea, podemos expresar alguna cualidad con esto, haciendo alguna transformación tipo Houghton encoding o transformando la dummy, o para variables continuas discretas. Por ejemplo, no sé, cantidad de ventas por año, ¿no? En el 2019 hice tantas ventas, en el 2020 hice tantas ventas. O sea, podríamos hacer un gráfico de dispersión de esa forma. Distancia respecto a la media, tal cual. O sea, yo podría tener, no sé, una media que sea una línea, y esto me podría representar, no sé, el error que tengo de una medición hacia esa línea. O sea, se puede hacer un montón de cosas con eso. Son muy útiles, los vamos a usar bastante. Los gráficos de dispersión se denominan también, bueno, diagramas de dispersión, scatter plots, y se usa, como decían ustedes, para comparar los valores, en definitiva, que toman dos variables distintas. Los tipos de variables que habíamos dicho. En Matplotlib, en general, hay una forma de trabajar a través de este punto plot y convertirlo en un diagrama de dispersión expresando los puntos, ¿sí? Pero también tenemos una función que es justamente punto scatter, ¿sí? Para hacer este diagrama de dispersión. Entonces, algo que podemos hacer, habíamos dicho, a ver, me interesa esto por ahora, histogramos, caja. Bien. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, crear una serie de puntos, ¿no? Por ejemplo, x es igual a MPRI, vamos a hacer 1, 2, 5, 7, 10, 12, 20, lo que fuese. Y en el eje Y vamos a hacer MPRI 100, 200, 480, 570. Imagínense que queremos crear una relación, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Entre los años de antigüedad de una persona y su salario medio, por decir algo. ¿Sí?
Entonces, a medida que tiene más años de antigüedad, en teoría, ¿sí? El salario aumenta, ¿sí? ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Voy a poner 600, 1000, 2000. Recuerden que el len debería ser el mismo, ¿no? Ahora vamos a ver igual qué pasa cuando pasa esto. ¿Sí? Si los len son distintos, fíjense que podemos usar plt.scatter para esto, ¿sí? Y voy a decir xy, vamos a darle un color rojo y vamos a darle un marker con un asterisco para que se vea bien. Fíjense que en este caso tenemos como cierta tendencia, hay una correlación a primera vista lineal, si se quiere, entre lo que es el salario y los años de antigüedad. ¿Sí? En el eje X el año de antigüedad y en el eje Y en lo que es el salario en general, ¿no? Vamos a darle un título a esto para que sea un poco más bonito. Title. Ingreso promedio versus años trabajados. Vamos a dar un location left a esto. Y vamos a darle un título a lo que es el eje X, que son los años trabajados. Y en el eje Y label, salario promedio en USD, qué sé yo. Vamos a hacer una grilla y vamos a borrar la referencia. ¿Sí? Como decía el compañero, fíjense que acá lo que estamos representando, esto es una variable continua, ¿no? El salario promedio en dólares es una variable continua. ¿Qué opinan? Lo mismo que los años trabajados. Acá le estamos discretizando para que sea más fácil, ¿no? Estamos tomando un subconjunto entero de lo que es la recta real. Pero bueno, a priori, digamos, años trabajados y salario promedio, ¿qué tipo de variables les parece que son? Imagínense que no le doy más pistas. Simplemente le digo, che, los años trabajados y el salario promedio, ¿qué tipo de variable es? Y el salario, pasa que eso va a depender de cómo lo tomes. Depende de cómo lo tome, ¿no? Pero si yo te digo, che, salario, podría ser tranquilamente una variable continua. Como te digo, acá estamos acotando a un subconjunto, por ejemplo, entero. Así que, bueno, ni siquiera, natural, ¿no? Pero lo mismo, los años, a ver, un tiempo es una variable continua en lo que es física, ¿no? Exacto. Pero bueno, nada, todo depende de lo que es la aplicación del problema que estamos teniendo. Acá lo estamos tomando como naturales para que no haya tanto lío. ¿Sí? También podría representarse esto en histograma, dependiendo hasta dónde vayamos. ¿Está bien? Una vez dicho esto, ¿qué pasa si yo rompo todo? O sea, le pongo acá 1000. Es decir, esto me devuelve una tupla con elementos que no son iguales. Tengo 7 elementos en el eje X y 6 elementos en el eje Y. Acá el gráfico me estaría explotando por los aires, ¿no? Y fíjense que el error típico es, che, X e Y tiene que ser del mismo tamaño. ¿Está bien? Esto podría cachearlo, como habíamos hablado en la clase pasada, por ejemplo, podría envolver todo en un bloque try except, para que sea un poco más ameno. Y podría poner la excepción, hay varias excepciones, pero podría poner print la variable X e Y tiene que tener la misma dimensión, por decir algo, ¿no? Fíjense acá me devuelve la instancia de la figura, pero claramente no puede dibujar absolutamente nada. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de cosas. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas con eso? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bien. Ceci, ¿cómo venís? Hola. Aprendiendo algunas cosas. Bien. Bueno, todo lo que quieran aportar, yo claramente no sé todo esto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que quieran aportar, no me escuchen solo a mí, o sea, propongan cosas, ¿sí? Eso está claro, ¿no? O sea, este es el desafío de 0 hasta 6 para mí también, o sea, no, quiero que quede claro eso. Ok, vamos a mezclar un poco las cosas. Random forest ahí de una, no le importaba nada el análisis de la variable, el concepto de entropía, Disculpa, nada. una pregunta. ¿Podemos? Sí, dale. Tengo una pregunta, perdón. Del tema anterior, cuando estaba la línea continua antes de los scatter plots, una situación común que tengo en las empresas donde he trabajado Está. es tener, por ejemplo, el real de ventas de enero a junio, la mitad del año o el mes que Ujú. estemos presentes,
y el proyectado a diciembre. Entonces, pues sí, muy fácil hacer dos curvas, la real y la del presupuesto, muy chévere. Pero se maneja otra instancia más, una tercera curva, donde uno dice, listo, como ya no puedo cambiar el pasado, entonces de la columna de real tomo enero-junio, y de la columna del yo quisiera, del presupuesto, o no más que el presupuesto, es una nueva línea, de la proyección de ventas julio-diciembre. Entonces, todo este escenario viene una pregunta, ¿cómo hiciera para tener una línea que sea, por ejemplo, verdecita hasta junio y rojita de julio-diciembre? ¿Eso es posible? Sí, podrías, a ver, le vas a separar como dos líneas, ¿no? Mira, ¿querés darme un segundito que te muestro cómo splitear los colores con un ejemplo? A ver si lo podemos pensar entre todos. ¿Te parece? Ahora lo que quiero hacer es, una vez que tengo eso, quiero agarrar un conjunto de datos y sí, dibujarlo todo del mismo color, pero ponerle una condición más, ¿sí? Y en base a esa condición que cambie de color. También para responder un poco la pregunta que había hecho Cami y la pregunta que estás haciendo, porque en definitiva es tener, sí, un solo gráfico, pero en base a alguna condición que vos quieras, dividirlo por color, en definitiva, ¿no? O sea que sería que tome los datos de julio-diciembre de otra línea, de otra columna. De otro color, sí. A ver, voy a dar un ejemplo más respondiendo de cómo cambiar de color de forma dinámica y a ver si lo podemos pensar entre todos. ¿Qué les parece? Fran, perdón, yo ahí sumo algo, digamos, por lo Dale. general, digamos, todo lo que es proyección, como que va a veces en línea punteada, porque es algo que no Sí, pasó. Entonces, bueno, ahí estaría bueno también ver si se podría. Además de se puede cambio de cambiar. color, cambio de. Sí. Ok, dale, lo tomo. Vamos a hacerlo como un desafío. Me parece bien. Había visto este ejemplo que me había gustado bastante. Voy a importar pandas. Antes de ver todo lo que me están diciendo, que me parece genial. Voy a agarrar una data. Esto, creo que la URL era de Interactive Chaos. ¿Conoces la página Interactive Chaos? Esto era. Data. Esto es un dataset, bueno, seguramente lo conocen. Es un dataset de Iris, que básicamente te da información de lo que son las variedades de flores. Seguramente les suena, es súper conocido el dataset en el ámbito de data en general. ¿Les suena? Sí, ok. A todo el mundo le suena Iris. Es como Lola Mundo, ¿no? Del Machine Learning. Voy a hacer un data.shape de esto. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué información tengo respecto de este dataset? 150 filas con 5 columnas. Exacto, bien. Si queremos ponerle un nombre más del ámbito de Machine Learning, ¿cómo se llaman las columnas que tenemos en un dataset? Features. Son los famosos features, ¿no? Ok, son las variables, digamos, que nosotros en algún futuro vamos a alimentar a nuestro modelo para hacer predicciones, clasificaciones, lo que fuese. Si queremos conocer un poco más de esto, vamos a hacer un head. Ok, sample. Fíjense que los features en este caso es el tamaño de lo que es el sépalo, el ancho de lo que es el sépalo, el tamaño del pétalo y el ancho de lo que es el pétalo. No sé si saben lo que es el sépalo. En botánica es la pieza floral que forma como el cáliz de la flor, ¿no? No importa, boludez. Pero bueno, yo lo que quiero hacer es, acá quiero empezar a jugar con diagramas de dispersión. O sea, quiero ver cómo se comporta una variable en relación a otra, ¿sí? Que era lo que finalmente queríamos hacer. Fíjense que en este caso en particular, ¿cómo son estas variables? O sea, los tamaños, los anchos, ¿cómo son? ¿Qué tipo de variable piensan que es? Discreta. ¿Qué opinan los demás? A ver. Acá está redondeado, ¿no? Claramente. Sí, pero como magnitud física, o sea, son distancias, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, deberían ser continuas. No importa si tienen más comas flotantes o no. Acá está así, súper redondeadas, pero bueno, es algo, en general es algo continuo, ¿no? Pero bueno, acá el problema lo discretiza un poco. Entonces, lo que yo quiero hacer es, vamos a cruzar, vamos a comparar, si queremos, el sepal length versus el sepal width, para ver cómo se comporta y qué tipo de conjunto es, si es linealmente separable y si nos permite hacer una clasificación de esto. ¿Sí?
Entonces yo lo que voy a hacer es cargar en una variable x, en un vector x, el sepal length y en otra el sepal width. ¿Sí? XY, en definitiva. Pero también quería empezar, y esto a ver si me lo tomo como desafío. Vamos a empezar a mezclar este gráfico con el color. O sea, quiero que la variable color, quiero que el parámetro color sea dinámico. Entonces, en función de si es virgínica, setosa, no me acuerdo qué otra variedad había, lo que vamos a hacer es darle un color específico a esto, ¿sí? Para que se pueda identificar en el plano. ¿Está bien? Entonces, veamos un poquito esto. Quiero hacer un set. ¿Se acuerdan que era un set en Python? Data.species. Ahí va, tenemos estos. ¿Qué era un set? A ver quién me ayuda. De a uno, ¿eh? Puede ser Ceci, está con la cámara prendida, o puede ser alguien más. ¿Se acuerdan que teníamos diferentes tipos de datos en Python? Habíamos visto el string, el booleano. Que no es puede como una haber lista. duplicados. Exacto, sí. Mm. Es un tipo de datos que fíjense que devuelve como una instancia tipo diccionario, pero es una mezcla entre diccionario y array, ¿no? Es un tipo de datos que no admite duplicados, en definitiva. Y esto es extremadamente útil, ¿se entiende? Para ver justamente qué está pasando. Acá lo que está haciendo es mapeando toda la columna especies. Recuerden que, voy a hacer un ejemplo más, ¿no? Data.especies. Esto fíjense que me devuelve una serie de pandas, en definitiva. Fíjense que es un vector esto. Entonces, el set lo que hace es mapear toda esta columna, ¿sí? Y devolver los elementos únicos. Sí, está buenísimo. O sea, es bastante útil en este caso, ¿no? Lo deja. No admite duplicados. Ok. Una vez que tenemos esto, a ver, lo que quiero hacer es hacer un diagrama de dispersión, un plt.scatter, de lo que es, ¿qué columnas habíamos dicho? Sepal length y sepal width, ¿no? Entonces, vamos a poner data. O sepal length. Es un unique, sí, como un unique o un count unique en este caso, ¿no? Si queremos el length de eso. Sí, tal cual. Data sepal width. ¿Qué va a pasar con esto? A ver quién me ayuda. Voy a poner color rojo. ¿Qué va a pasar? Claro. Ok. ¿Qué significa esto? Veo todas nubes de puntos, son exactamente iguales, pero tenemos que tener en cuenta que lo que está haciendo es, en todos estos puntos, que deberían ser 150, en teoría, no le tengo mucha fe a este número, pueden estar solapados igual, pero lo que está haciendo es poner en el eje X todos los sepal length y en el eje Y todos los sepal width, esa relación uno a uno que está trazando, ¿no? Pero fíjense que me está mezclando en este caso las tres variedades distintas. O sea, la setosa, la versicolor y virgínica están dentro del mismo conjunto. Y esto a mí no me está sirviendo, realmente. No sé, ¿qué opinan? Entonces, acá podemos hacer alguna tramoya, justamente que agrupar o intentar agrupar por color cada una de esas especies. Y, por ejemplo, que esta sea roja, que la variedad de versicolor sea azul y que la otra sea fucsia, por decir algo, ¿no? ¿Cómo harían eso? ¿Cómo agruparían por color este problema? Es como un hue. Bueno, eso lo podemos hacer con Seaborn. En Seaborn sería súper simple, ¿eh? sns.scatterplot xy hue. Mentira, esto sería data, toda la data, el data frame, hue por especies. ¿Sí? Y si lo tuviésemos que pensar, ¿cómo harían el hue? Bien, Ceci, ¿eh? ¿Cómo harían un hue? ¿Cómo agruparían por color todo esto? Así repasamos un poquito de Python, que nos va a venir bien. Voy a crear un diccionario por lo pronto. Colores. Estamos de acuerdo que cada especie tiene que tener un color, ¿no? O sea, yo quiero decir que, por ejemplo, setosa sea roja, que versicolor sea azul y que virgínica sea rosa, por decir algo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora con esto, ¿qué harían? Con esta información. Yo lo que quiero hacer es
convertir. Vamos a hacer un tuki. Vamos a poner data. Yo lo que quiero convertir es esta información, ¿sí? Quiero crear una columna nueva o quiero crear un vector nuevo. Es como un if, un poco más complicado que un if porque deberíamos como mapear todo esto, ¿no? Deberíamos iterar cada uno de estos elementos y convertirlos o crear un nuevo vector correspondiente a los colores, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones, o hacerlo, arremangarnos y hacerlo a mano, o podremos usar alguna función de pandas, que no sé si está Lucho por acá, pero podemos usar como un map, ¿no? Justamente lo que hace el map es transformar. También podríamos resolverlo con un group by, tal cual, tal cual. A ver, hay varias formas de resolver esto, ¿no? Si lo tuviese que hacer a mano, primero lo que haría es agarrar data.species, ¿sí? Vamos a hacer un punto head de esto. Y lo que haría es recorrer todo esto. For especies in data especies. Y acá lo que haría es crear un vector justamente para mapear esa información. Como no quiero reinventar la rueda, ¿cómo con random, Lucas? ¿Cómo sería con random? Bueno, hasta que Lucas nos conteste con esas cosas del gradiente random y random forest que quiere hacer, lo que voy a hacer es mostrarle cómo hacerlo con map. Si alguien está curioso y quiere hacerlo a mano, les puedo tirar ahí. No, eso no va a funcionar. Te va a tirar cualquier cosa eso. Lo que vamos a hacer es esto. Voy a crear una serie de pandas. ¿Recuerdan la diferencia entre serie y data frame en pandas? ¿A qué se refería serie y data frame? Ok. Una serie es una colección unidimensional de datos. Lo podemos asociar con un vector. Un data frame es una matriz. Lo podemos hacer con una tabla. Entonces, ¿por qué quiero crear una serie? Porque lo que voy a hacer es crear un vector, ¿sí? Que mapee esta variedad a un color determinado. No me interesa crear una estructura de 2 dimensiones. Con un vector a mí me alcanza. ¿Se entiende, Miguel Ángel? ¿Sí? Ok. Entonces, quiero crear un vector. ¿Cuál es la forma de panda de crear un vector? Una serie. ¿Y qué voy a hacer con esto? La data, que es todo mi data frame, a mí me interesa las especies, nada más. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, y esto es una locura que tiene el método map, lo que hace el map es justamente transformar, en definitiva, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es darle un callback al map para que transforme la especie en un color asociado. Fíjense esta magia, colors. Y voy a imprimir especies.color. Vean esto. Recuerden, el map es una mezcla, ¿cómo decirlo, no? Es una iteración, porque cualquier mapeo es una iteración dentro de lo que es Panda, JavaScript, no sé, donde quieran. Un map es transformar cosas, ¿sí? Lo que está haciendo en este caso es recibir un diccionario, ¿sí? Y si quieren ir un poco más en detalle, lo que hace esto es recibir un callback, que es la especie que están mapeando. Por eso decía que es muy similar a hacer esto, ¿no? For species in data.especies. Entonces, lo que hace el map es esto. Por ejemplo, if, si la especie es setosa, lo que va a retornar es un rojo. Si la especie, ¿por qué le pongo los paréntesis? Un quilombo de lenguajes en la cabeza. Especie es versicolor, va a transformarlo a azul. Y si no, en este caso, va a transformarlo a un pink. ¿Sí? Lo que hace el map, en definitiva, es eso. Por eso le pasamos el colors, ¿no? Porque lo que va a hacer es una especie de object notation y transformarlo en todas estas cataratas de condicionales. Es claro, es como un switch, en definitiva, ¿no? También lo pueden hacer un switch, acá si quieren, es lo mismo. Pero quiero que vean la potencia que tiene el map, ¿no? ¿Qué recibe el map? En definitiva es, primero, ¿qué quiere mapear? Y segundo, ¿cómo se va a comportar sobre los elementos que quiere mapear? Y lo que les decía es, si ustedes hacen un type de esto, ¿sí? Fíjense que devuelve una serie de pandas. Es decir, lo que está haciendo es retornar un vector o una serie de pandas, que lo podemos asimilar con un vector. Fíjense que es un vector columna. Acá tiene los índices para mantener la integridad referencial en caso de que queramos hacer joins, group bys, lo que fuese. Pero lo que nos interesa en definitiva es a qué transformó este color. ¿Se ve esto? Entonces, una vez que tenemos ese species color, fíjense que el data frame es inmutable, ¿no? O sea, no tenemos una nueva columna acá adentro.
¿Podríamos crear una columna nueva? Sí, podríamos hacerlo sin problema. ¿Sí? Podemos hacer data.colores, species color, igual, y darle species color. ¿Sí? Y ahí tener data. ¿Sí? Entonces acá lo que hicimos fue, ok, ya tenemos la información, pero además creamos una columna nueva asociando una especie y un color. ¿Esto se ve? ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Vimos bien? ¿Vimos mal? Venimos, perfecto. Ok, bien. Una vez que tenemos esto, podemos hacer un scatter ahora. Y esto es a lo que quería llegar, ¿no? O sea, si hacemos un scatter de data.sepal, sepal_length, data. No sé escribir. Sepal, esto porque no me terminé el desayuno. Sepal width. Y le damos que el color sea species_color, o bien, vamos a poner data.speciesColor. Lo que acá nos va a hacer es separar en color los elementos del conjunto. ¿Se ve esto? Esto como que va a formar como, capaz me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero podemos evaluarlo entre todos. Como que los conjuntos ahora son un poco más separables. Fíjense que puedo establecer una separación lineal, si se quiere, entre el conjunto rojo, entre el clustercito rojo, hermoso, entre el clúster rojo y los demás. Pero no hay una clara diferenciación entre lo que es el conjunto azul, o sea, entre la variedad azul y la variedad pink, en este caso. ¿Qué opinan de esto? A ver. Claro, estoy hablando un poquito de clasificación. Lo conocía de otro color. ¿Qué opinan de esto? O sea, ¿cómo son estos conjuntos? O sea, estos son linealmente separables. O sea, los puedo separar linealmente. Pero ¿qué pasa con estos dos? ¿Esto resuelve o esto me dice que no puedo clasificar de forma distinta a las especies? ¿Qué opinan? No, podría ser que, por ejemplo, una especie se desprendía de otra, evolutivamente. Ok, pero acá, y esto quiero aclarar porque me parece súper importante, ¿no? Acá, ¿cuántos features estoy analizando? ¿Cuántos estoy comparando? Dos, ok, dos, y en la tercera parte lo que estoy haciendo es agrupar por color, si se quiere, ¿no? Pero esto no me está diciendo nada de cómo se comporta para 3 o 4 features. Sí, quizás las dos variables que elegí en el plano no son linealmente separables, pero fíjense que acá estoy acotando este problema general de clasificación a un problema de 2 dimensiones. O sea, estoy obviando o estoy destruyendo los features del petal length y el petal width, cuando quizás el conjunto de esos 4 features o de 3 features o lo que quiera, lo que me resuelve es un conjunto separable ya sea en el espacio o en el hiperespacio. ¿A qué me refiero con esto? Ok, sí, acá en el plano no son linealmente separables, pero quizás si me voy al espacio en general, por ejemplo, si quiero establecer un punto de cómo se comporta esta variedad, ¿no? Por ejemplo, tengo 5, 1, 3, 4, 1, 5, no sé, por decir algo. 5 con 1, 3 con 4, la memoria a corto plazo me está matando, y 1 con 5, 1.5. Muy bueno. Punto, objeto, ahí va. 5.1, 3.4, 1.5. Fíjense que en 3D ya empiezo a tener cosas distintas. Quizás las variedades, si agrego una característica más, si agrego, por ejemplo, el tamaño del pétalo, sí empiezo a ser separables en un conjunto de dimensión superior. Y si me voy a un hiperespacio, es decir, si agrego todos los features correspondientes, ahí es completamente separable o es completamente clasificable esto. Entonces, esto va quizás como anécdota, ¿no? Por más de que no sean linealmente separables o que no veamos una distinción clara en lo que es el plano, ¿sí? Eso no significa que en el espacio o en un conjunto de dimensiones superiores esto se comporte de igual forma. ¿Se ve esto? Sí, y te hago una consulta. Nosotros Cam. tenemos posibilidad de hacer acá en Python, o sea, como algo más del espacio. Sí. No, es un poco más enquilombado, no me acuerdo cómo es, pero les tiro el ejemplo ahí después. Si quieren les hago un Jupyter y se los creo. Pero sí, a ver, dibujar planos en
Matplotlib, Ah, no, Python. no es por dibujar, pero sí para después separar datos. La librería Matplotlib. Sí, ni hablar. Ok. Vamos a poner gráfico 3D en Matplotlib. Sí, de hecho ya lo vi varias veces. Gráfico en tercera dimensión. Diario de Python. Bueno, estas cosas se pueden crear sin problema. En general no se hace porque, a ver, los gráficos, más allá de lo que hagamos nosotros, son para presentar, ¿no? Es justamente el análisis de datos que hicimos, las características son relevantes. No se usa mucho esto de gráficos en 3 dimensiones, pero fíjate que se puede hacer. Y hasta 3 dimensiones nos da la cabeza. Pues ya está. ¿Sí? Pero lo podemos hacer tranquilamente. Ahora yo lo voy a copiar y lo pegar. Ah, bueno, acá fíjate que te pido otra librería, MPL Toolkits. Habría que descargarla. Después les paso el ejemplo. Sí. Bueno, en base a lo que me están diciendo ustedes. Imagínense que ahora lo que quiero hacer es crear un conjunto de datos. ¿Sí? Por ejemplo, en el eje X. ¿Cómo era el ejemplo que me habían dicho? A ver si lo podemos pensar entre todos. El del tema de los colores por el mes, era, ¿no? Sí, que cambie según Sí. el mes, cambia el color de Pero la era un línea. gráfico continuo eso. ¿Por qué es continuo? Si es en ventas por mes. Es una variable discreta. ¿Y ventas qué es? ¿Es el monto en pesos o es la cantidad de ventas que tuvo? Ventas cualquiera Depende. de los dos, puede ser unidades, no hay problema. Puede ser unidad, pero Y es un diagrama. es un dato por mes, o sea, en el momento no te puedo compartir, me cogiste de sorpresa y no puedo compartir, estoy del celular y no Ok, estoy frente al computador, los datos, pero la idea sería un dato, sí, sería discreto y sería mes, cantidad de ventas, mes, cantidad de ventas cada mes, ¿listo? pero Sería ¿eso así. no sería un gráfico de barras? O sea, Puede si ser, son dos variables discretas. puede ser un gráfico de barras, pero me resulta muy fácil como expresarle a los clientes del gráfico, a los consumidores, una línea continua, ¿sí? Aunque, claro, la definición sería una variable discreta y es más fácil un gráfico de barras. Ok, Pero pues ellos ok. ven, digamos, cuando tienes, por ejemplo, 10 productos top y quieres ver, pues no porque yo quiera, sino porque el cliente lo pide, los 10, las barras ya es un poquito más complicado. Claro. Entonces, ver 10 rayitas es más sencillo, ¿sí? Ahora, yo vería 5 rayitas, 5 curvas, perdón. Pero pues así lo piden. Entonces, en ese sentido, pues más fácil como que lo vean en líneas. Ahora, si ya miras, por ejemplo, el total, una sola línea acumulada para todos los 10 productos, ahí es Sí. donde viene la pregunta. La parte real hasta junio, la parte proyectada de junio en adelante, cambio de color o puntitos, como decía la compañera. ¿Te animás después a pasármelo por el Discord? O sea, vimos que acá lo que podemos hacer es justamente mapear un valor a un color en particular, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos X columnas, imagínate que, o X filas que tenga un valor asociado, en vez de setosa, ponerle que es junio, en vez de, sí, acá junio, julio, agosto, lo que fuese. Lo que puedes hacer es mapear al mismo color estas líneas y todo lo que sea con pandas lo que podemos hacer es filtrar de un mes o de un número de meses en adelante, ponerle otro color distinto. O sea, la forma que tengo de agruparlo por color quizás sea esa. Pero ¿te animás a pasar el ejemplo por Discord y lo vemos por ahí? Pero sería para la otra clase, ahorita no me queda fácil. No, después, sí, no te preocupes, lo vemos offline también. Y ahora, algo que surge con esto también es el gráfico de barras, ¿no? Lo que habíamos hablado del gráfico de barras es que, ¿qué tipo de variable podemos representar con un gráfico de barras? ¿Sí? Por ejemplo, acá, discretas, perfecto, discretas. Y en general lo que vamos a ver, en definitiva, es una suerte de diagrama de frecuencias, si lo queremos, ¿no? Podemos ver una frecuencia como una relación que nos devuelve la cantidad de apariciones de un elemento discreto en un conjunto. ¿Qué significa? Imagínense que estamos haciendo género. Hombre, mujer, otro. Lo que se les ocurre, no importa. O sea, estoy como hoy en un día que estoy falto de ejemplos, así que perdonen. Y lo que vamos a hacer es hacer una correspondencia 1 a 1 entre lo que es
este elemento discreto, ¿sí? Y la cantidad de apariciones, ¿no? Ok. Entonces, vamos a decir que hay 20, 30, 10, ¿sí? ¿Sabemos todo lo que es una frecuencia? Se entiende que es la cantidad, vamos a poner frecuencia, podemos verlo como una relación que cuenta las apariciones de un elemento dentro, vos podés, Fran, dentro de un conjunto. ¿Se ve? Entonces, lo que estamos haciendo es siempre, acá estamos estableciendo relaciones uno a uno, ¿no? Hay 20 hombres, 20 mujeres, 10, lo que sea, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, como ya vimos plot, como vimos scatter, acá tenemos bar, ¿sí? Y lo que va a hacer esto en definitiva es, por ejemplo, voy a hacer gender, quantity, y esto es lo que les comentaba antes, ¿no? Fíjense que acá me genera un gráfico de barras, pero también lo que puedo hacer es devolverle un array de colores. Es decir, si yo hago color y digo, ok, el primer elemento va a ser rojo, el segundo va a ser verde y el tercero va a ser azul, fíjense que el diagrama de barras se puede cambiar automáticamente con un array, en definitiva, ¿sí? Vamos a ponerle un xlabel, género, plt.label, frecuencia, vamos a hacer un plt.grid. ¿Se ve esto? Sí, así lo que sea con categoría. Por eso es tan importante entender qué tipo de variable es, ¿no? Para determinar qué gráfico vamos a hacer. No sé si vos querés contar alguna experiencia con tipos de gráficos, cosas así que nos pueda ayudar, ya sea en Power o en lo que sea. ¿Tenés ganas? ¿Con respecto a algo puntual? Lo que quieras, algún ejemplo que uses cosas discretas para tus presentaciones, cuándo usas gráfico de barras, cuándo usas líneas, me parece que puede ser bastante útil. De línea justo estaba comentando de que siempre los clientes mucho piden para lo que son análisis temporales, más allá de que el mes pueda estar como periodo, porque en vez de poner la fecha, nunca ponemos la fecha porque eso se termina quedando muy sucio el gráfico. Entonces ponemos por mes normalmente periodo, no sé, enero 2022, y lo agrupamos como algo discreto, pero igual utilizamos líneas porque suelen pedir bastante la línea para lo que es análisis de tiempo, por De ejemplo, tiempo. Ok, en ese caso, aunque no sea continuo. ok. Bien, Fran, bien, ¿te bien, puedo bien. hacer una consulta yo? Sí, obvio, Cami, dale. Por ejemplo, o sea, yo necesito hacer este gráfico para una empresa que, digamos, la empresa tiene como sus colores corporativos, ¿no? Yo Sí, podría poner ahí, en vez de rojo, verde y azul, digamos, los colores de, claro, eso un buscando, exam. exactamente, sí. Digamos, cuando me comparte una empresa, por ejemplo, me está contratando el manual de diseño gráfico de ellos, Claro, claro, manual de marca. que tiene un nombre, el color, exacto, algo así, con código. Sí, sí, he puesto. A ver. Acá. Ahí va. Sí, ahí le tenés Algo que poner como así. un string. Eso, listo, perfecto. Pasa que acá Bien, se parece pone que. color, listo. A ver, vamos a poner colores HTML. Saben que mi color favorito en HTML es uno que se llama Papaya Whip. Papaya Whip. Mm. Whip. Color, no me acuerdo el exa del color. Acá, FF. Oh, mierda. O sea, claramente es mi color favorito por el nombre, no por el color. A ver si sale. Tuki. Y vamos a mandarle a este grafiquito que habíamos visto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pequeño. Acá. No, me faltó el hashtag. Ahí está. Bueno, horroroso. Pero sí, vamos a cambiar para que quede. Bien, Gráfico perfecto. Papaya Whip. Ahí va, sí, se puede. Lo reconoce al instante, digamos, que es un color. Listo, perfecto. Claro, pero Sin ojo, no ponerle tenés que color, darle igual. exacto. Es un parámetro posicional en este caso. Bien, bien. Sí. ¿Y no sí, le sí. ponemos ahí color? Claro. A ver, en ¿No general. va? No. Ahí va. Eso es importante. Cuando le ponemos color,
¿sí? O C, dependiendo de lo que sea. Lo que hace Python, o lo que hace Matplotlib en este caso, tiene un enum atrás. El que no sabe qué es un enum, es como un mapa que hace corresponder una clave y un valor, por decirlo de alguna forma. Entonces, fíjate que en Matplot acá tenés un montón de colores. Ya, R o red, blue, green. Todo lo que no está dentro de ese mapa que tiene, no lo reconoce automáticamente como color. Entonces, lo que tenemos que hacer es directamente poner un string como tercer elemento de lo que es la función de plot, en este caso, y mandarle el hexadecimal correspondiente. También se debe poder poner RGB, supongo, RGB 55, 55, 20. Bueno, RGB así como tal, ¿no? Pero bueno, debe haber otra forma de poner RGBs, supongo. Después lo busco. Pero sí, no va con color en este caso. El GLA se puede agarrar allí, parecen iguales. Ah, sí, ni hablar. Ni hablar. Pero bueno, ¿dónde estaba? Me perdí. Ok. Una vez que más o menos entendemos esto de gráfico de barras, y es lo último que voy a dar por ahora, así quedamos tranquilos. A mí me gusta dar ejemplos con lo que es Seaborn. Puedo usar Plotly, la clase que viene, como ustedes gusten. ¿Sí? Pero antes de entender eso, me gustaría hacer un breve repasito de lo que son los histogramas. ¿Qué diferencia hay entre un histograma y un diagrama de barras? A ver si se acuerdan, o a ver si saben. ¿Para qué sirven los histogramas versus los diagramas de barras? Es para continuas. Bien. O sea, un histograma en definitiva es una representación gráfica en forma de barras también. Pero en este caso la diferencia es que simboliza la distribución de un conjunto de datos, por lo general continuo. ¿Sí? O tiende a ser lo más continuo que sirve. Distribución es... ¿A qué te referís, Andrés? ¿A por qué usé la palabra distribución? Sí, ok. Esto viene de lo que es distribución, quizás estadística o distribución de probabilidad, ¿no? Distribución de la muestra. Es justamente la forma que sigue una población. ¿Sí? Ahora, si querés, lo vemos un ejemplo y explico lo que es el concepto de distribución. Pero una distribución de probabilidad, en este caso, es una distribución de una variable aleatoria. O sea, una variable aleatoria es algo que se da meramente por el azar, ¿no? Por ejemplo, tirar una moneda. Es completamente aleatorio el resultado, ¿no? Y básicamente una distribución lo que hace es asignar a cada suceso, ¿sí? A cada cruz en este caso, ¿sí? Definido sobre esa variable, la probabilidad de que dicho suceso ocurra. En el caso de que salga cara es 50, en el caso de que salga cruz es 50. Pero una distribución es eso, es una función que asigna a un suceso una probabilidad, en este caso. ¿Se entiende? ¿Qué puedo representar de esta forma? Por ejemplo, la altura media de la población, de la gente de Argentina, la altura media de lo que es este curso. Cualquier cosa continua, el peso, lo que ustedes quieran, en definitiva, ¿no? Pero me sirve para representar variables continuas y ver cómo se comporta. Algo que es interesante es hacer la distinción entre población y muestra. ¿Saben la diferencia entre una y otra? La población es como lo genérico y la muestra, bueno, es algo puntual de esa población. Ok, a ver, ¿me dan un ejemplo? Y la población incluye a todas las unidades de análisis, entonces podría ser todos los médicos, por ejemplo. Entonces la muestra toma un ejemplo representativo, un número representativo de médicos. Bien, perfecto. Claro, o sea, podemos representar a la población como un conjunto general y a una muestra como un subconjunto de ese conjunto que nos interesa analizar, ¿no? ¿A qué te referís con significativo, Estefi? O sea, ¿cómo sabes si algo es significativo? ¿Cómo? Vamos a meter en un... Sí. ¿Cómo saben cuándo algo es significativo? Esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿cómo están seguros de que la muestra que están tomando es representativa de las cosas? Mientras termino mi desayuno. Y la tostada más fría que comí en mi vida. Sí. Es imposible analizar la población entera. Si me corta internet. Ok. Bueno, eso es como un debate bastante importante, ¿no?
Lo que había dicho Steffi es que se toma una muestra representativa de esa población y a eso se le llama muestra o subconjunto de esa población. El tema es que para que algo sea representativo tiene que ser, digamos, tenemos que tener un sampleo bastante aleatorio y una cantidad justamente significativa de elementos a estudiar, ¿no? O sea, yo les puedo decir, ok, mi población es de 1000 personas y agarro 10. ¿Cómo sé que eso es significativo? ¿Significativo contra qué? Hay un montón de medidas en estadística que son los p-valores, no sé si los escucharon, pero los p-valores son medidas que me permiten establecer intervalos de confianza a la hora de hacer estudios sobre algo. Dentro de la rama de la estadística, hay dos ramas de la estadística importantes. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Depende del tipo de muestreo, exacto. O sea, si yo agarro de 1000 personas que están distribuidas a lo largo del país y entrevisto solo a personas de una provincia, por más que tenga un montón de ejemplos, no es aleatorio lo que estoy tomando, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva se encarga de ver todo lo que son gráficos, en definitiva, ¿no? De analizar ese tipo de variables, cómo se comportan. La estadística inferencial lo que me permite justamente es realizar inferencias, ¿sí? A través de un subconjunto, de una muestra, yo lo que quiero hacer es sacar o inferir comportamientos generales respecto de un estadístico, como puede ser la media, el desvío estándar, lo que quieran, me permite sacar conclusiones generales respecto de una población en general. Típico caso, o sea, yo no puedo entrevistar o no puedo preguntarle a todas las personas de Argentina quién van a votar. Yo lo que puedo hacer es entrevistar a un subconjunto aleatorio, lo más aleatorio posible y significativo, y en función de ese subconjunto, quiero inferir cómo se va a comportar el resto de la población. Es una rama súper interesante de la estadística, que es justamente la estadística inferencial, y yo no puedo asegurarlo a un 100%, a menos que entreviste a toda la población. Para eso, lo que me sirve son los p-valores y los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza doy un ejemplo sencillo. Imagínense que yo quiero saber la altura promedio de toda la gente de Discord. Bueno, acá no está toda la gente de Discord, claramente. Entonces, lo que puedo hacer es entrevistarlo a todos ustedes, tomar alturas, ¿sí? Y en base a esa altura, lo que voy a hacer es, a partir de un estadístico, que por ejemplo me interesa la media general, yo voy a tomar la media de mi muestra. Le voy a preguntar todas las alturas de ustedes y voy a sacar la media. Y en función de eso, en función de la cantidad de muestras, en función de otras cosas, lo que voy a hacer es inferir, ¿sí?, la altura promedio de todo mi conjunto general. Eso es estadística inferencial y se hace, entre otras formas, con p-valores y con intervalo de confianza. Entonces, si yo entrevisto, no sé, a 100 personas, puedo decir, bueno, no escribí más esta computadora, no sé qué le pasó, puedo asegurar con un 80% de confianza que la media de mi población es de 1,74. Qué sé yo, por decir algo. No entendí la relación entre confianza y precisión. Ok, ahí está mezclando accuracy con confianza. Lo vemos pues. Ok, y para terminar de entender el tema de la muestra, si quieren después me quedo y vemos algunas preguntitas, ¿sí? Para terminar el tema del histograma y qué significa esto, la distribución de un conjunto, vamos a lo siguiente. Import Seaborn más CNS, ¿sí? Recuerden, Seaborn, al igual que Plotly, son librerías de Python que toman como backend o toman como backend lo que es Matplot en general, ¿sí? Entonces todas las funciones van a ser bastante parecidas. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar de sklearn .datasets, que es otra librería, y voy a importar fetch OpenML. ¿Qué voy a hacer con esto? Como no quiero abrir un dataset, no me quiero descargar algún dataset más, lo que quiero hacer es fetchearlo. ¿Qué significa fetchar? Traerlo de la nube, traerlo de algún repositorio. En este caso, sklearn es una librería que vamos a usar un montón y tiene un montón de datasets ya nativos. Entonces lo que podría hacer con esto es decir, ok, quiero traer el dataset del Titanic, un dataframe de pandas. Titanic. Entonces voy a hacer un fetch OpenML, ¿sí? Estoy consultando ya los datasets que trae esta librería y voy a traer el Titanic. Había varias versiones de esto, creo que por default trae la 1, versión 1. Versión 1. Y voy a poner el Titanic. Fíjense lo siguiente, esto me parece súper interesante para que lo veamos.
Mi objetivo final de todo esto es, acá tenemos la edad, ¿sí? Y fíjense que la edad está representada de forma flotante, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, esta persona claramente tiene menos de un año. No sé si hay... Bueno, acá hay un montón de nans, hay un montón de cosas, pero lo que quiero es representar en un histograma la edad. O sea, lo puedo ver como una variable continua, si quiero la edad, ¿no? Entonces quiero representar una variable continua en un formato de barras. ¿Qué voy a usar para eso? Un histograma. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy trayendo algún dataset que ya existe, en este caso el de Titanic. ¿Podría descargármelo a mi computadora e importarlo con import CSV pandas? Podría hacerlo. Me da fiaca y no sé dónde está. Así que lo que voy a hacer es traerlo de sklearn.datasets. Vamos a estar jugando bastante con esto. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Esto es un data frame de pandas? ¿Qué opinan? ¿Está en formato data frame esto? ¿O parece como un diccionario esto, no? ¿Qué opinan? Titanic. Fíjense que si hago Titanic. Sí, claro, bueno, es un JSON, acá es diccionario, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y fíjense que si pongo titanic.data, acá automáticamente me devuelve como una especie de data frame. Pero inicialmente viene en formato diccionario o en formato JSON. ¿Sí? Fíjense acá que tenemos mucha información de esto, los nombres de las categorías, los nombres de los features. Esto está bastante copado porque FetchOpenML o datasets de sklearn, lo que tienen ya son datasets con información adicional. No solamente te dan los datos, sino que te dan características. Podés hacer un describe y ver de qué es el dataset. Ya te lo divide en feature names, bueno, las categorías que tiene. Fíjense que description te devuelve quién es el autor de este dataset, te explica cuál es el formato. Entonces, más allá de descargar datasets, si queremos practicar, podemos usar sklearn, en definitiva, que tiene un montón de datasets con este formato, ya copado. ¿Sí? Te da los detalles, te da la descripción, te dice qué features tenemos en el dataset y demás. Yo lo que quiero hacer para esto es primero crearme un data frame de pandas. Aunque ya .data creo que tiene el formato de data frame, lo que vamos a hacer es titanic-df y decir, ok, pd. No es df, es pd.read. No te entendí ahí, Ile. O sea, yo lo que voy a hacer es hacer un data frame así. ¿Cómo decides hacerlo? Estoy abierto a otras formas. Data. Y a hacer Titanic data yo. ¿Qué decís vos? Un Titanic df de esto, punto sample, me debería volver ya en formato data frame. Pero creo que es exactamente lo mismo, punto data. ¿Qué querías hacer vos? Te escucho. Me encanta cuando hablan y después no hablan nunca más. Es muy divertido. Bueno, una vez que tengo esto, lo que quiero hacer es representar la edad. Fíjense que acá tengo nans, puedo hacer Titanic df age. Ay, no, buen día, ¿qué tal? No, se mezclaron temas. A ver. Y aparte como que no uso mucho Zoom, te andaba buscando el micrófono. No, se me mezcló ahí el tema. Vos habías preguntado anteriormente si era un data frame, te puse que no, era un data frame, y ahora yo pensé que había Ok. de read, pero se ve que no. Bien, era eso nada más. Ok. Fíjense esto, o sea, acá tengo la edad. O sea, si hacemos primero un shape de esto, a ver, Titanic df.shape, tiene 1309 registros y 13 columnas. Entre esas columnas tenemos el ID y demás, ¿no? Que no son features en concreto. O sea, no puedo entrar en un modelo con el ID, no tiene sentido. Entonces, de la edad, ¿qué es lo que quiero hacer en formato de histograma? Por ejemplo, no sé qué feo acá. Bueno, tengo 263 registros que son NaN. ¿Qué significa NaN? A ver, miren, acá tenemos también body. Tenemos body NaN. ¿Qué es NaN? ¿A qué hace referencia? No de No hay number. dato. No hay dato. O sea, sería como un NaN. Perdón, como un none, si queremos, ¿no? NaN y no de number suenan muy iguales. Entonces, esto puede ser algún error de tipeo, que no se conocía la edad de la persona, lo que fuese. No siempre significa un problema. O sea, como sabemos, los datos hay que trabajarlos, hay que depurarlos. En este caso, el not a number me complicaría a la hora de alimentar un modelo, quizá. Pero bueno, hay técnicas que tenemos para reemplazar esos not a number. No sé si conocen algunas. O sea, claramente no podemos alimentar a un modelo de Machine Learning o de Deep Learning con un not a number. ¿Qué podemos hacer en esos casos?
algunas estrategias de reconciliación mientras sigo comiendo mi desayuno. Con la media, ok, me gusta. ¿Están de acuerdo con esa de la media? ¿Siempre es bueno reemplazar con la media? No. A veces con una media tendencia central. Ok, ¿por qué no? Me gusta lo que dice Andrés. ¿Por qué no? Estoy haciendo tiempo para determinar mi tostada. Depende de los valores atípicos. Muy bien. La media, para el que no lo sepa, después si quieren igual lo vemos bien, pero básicamente es la sumatoria de todos los elementos del conjunto dividido el total, ¿no? Como dice Andrés, esta media es muy sensible a valores atípicos o no es robusta, en definitiva, ¿no? Algún ejemplo. Imagínense que yo voy a un equipo de básquet, porque pinto, y son todos gigantes, miden todos 2,10 metros, lo que fuese, son muy altos. Yo ahí claramente soy un outlier, o sea, soy muy bajo. Entonces, lo que va a hacer la media es que va a ser sensible a mi altura, en definitiva, ¿no? Lo mismo que si tomamos, no sé, el salario promedio de un pueblito y en ese pueblito nos enteramos que tiene 3.000 personas y vive, o sea, Elon Musk. Claramente el salario se va a ver súper afectado por esos valores atípicos, ¿sí? Después podemos hablar un montón de los valores atípicos, pero no siempre la mejor forma de reemplazar elementos es con la media. Quizá lo que deberíamos ver es, a ver, de hecho podemos hacer sns.boxplot y lo que quiero es data, acá, Titanic def, pero me agarró un USB, Age. Acá. Fíjense que acá tenemos como un diagramita de caja, yo sé que me encantan estos diagramitas de caja, ya me lo dijeron, ya me hicieron bullying, pero fíjense que estos representan valores atípicos, ¿sí? Y estos valores atípicos en general, en los diagramas de caja, se surgen de hacer una prueba de normalidad o una prueba de Tukey, que lo que hacen es comparar con un remuestreo en una distribución normal. Pero bueno, acá tenemos valores atípicos, depende de la cantidad, ¿los puedes eliminar? Sí, los puedo eliminar, pero no siempre está bien eliminar valores atípicos. O sea, que me van a hacer bullying porque formo parte de un equipo o van a eliminar el dato de Elon Musk porque es un valor atípico? O sea, entiendo si es un valor atípico en un error de, por ejemplo, que estamos tomando de un sensor. Algo que me pasó muy gracioso, una anécdota, es que yo cuando vendía sistemas de cultivo inteligente para gente que plantaba plantas de cannabis, una vez nos pasó que los sensores empezaron a medir mal. Claro. Lo que nos pasó es que los sensores empezaron a medir mal y la bomba empezó a tirar agua. Y claro, imagínense que les inundaba el indoor a la gente y me querían colgar del obelisco, ¿sí? Entonces, a veces los sensores tenían un error de medición que cuando pasaba que se calentaban mucho, los sensores, no me acuerdo cómo se llaman, LM322, ¿no? Es un sensor de temperatura, se calentaban y tiraban 999. Y esos outliers sí hay que eliminarlos. Eso es un valor atípico porque son elementos que no pertenecen a un conjunto de datos, que no es lo habitual, ¿no? En este caso, si la temperatura va entre 20, 40, 50 grados, lo que fuese, y el sensor me tira 999, sí, perfecto, hay que depurar esos valores atípicos, ¿sí? Porque están mal. Pero en el caso de mi altura o de Elon Musk, son datos que estoy perdiendo si los estoy eliminando. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar, como decían, por medidas de tendencia más robustas. ¿Qué se puede usar en el caso que haya muchos valores atípicos en un conjunto? Fíjense que capaz hay gente de 80 años que, no sé, quiso hacer un viaje antes de morir y bueno, y se murió en el Titanic, ¿no? Pero no hay que eliminar estos datos, en definitiva, sino que hay que agarrar esos NaN y reemplazarlos por bueno, ok, puede ser por... Sí, en realidad reemplazaría más por lo que es la mediana o por el rango intercuartílico, en definitiva, ¿no? Que es la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. Pero bueno, nada, intentemos, después lo vamos a ver la juntada que viene, pero intentemos reemplazar, en caso que tengamos medidas así atípicas, reemplazar por medidas de tendencia que no sean sensibles a valores atípicos. ¿Eso se queda claro? Ok, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer un istplot, sí, si no me acuerdo, era istplot. Le voy a pasar a los valores del eje X todo lo que es el age del Titanic y nada más. Fíjense que es muy similar a un diagrama de barras, ¿no? Solo que la diferencia que tiene esto es que está agrupando en algo que se llama bins.
Por ejemplo, si yo digo que bins es 40, fíjense que como que los intervalos los hace más chiquititos. ¿Se entiende? Siempre en histogramas en general tenemos agrupaciones. Siempre agrupamos por intervalos, en definitiva. Recuerden que un intervalo, en este caso para una variable continua, por ejemplo, si tenemos un bin, podría ser al grupo de 0 a 5. Otro bin de 5 a 10. ¿Saben qué significa el paréntesis y el corchete? ¿Se acuerdan algo de teoría de conjuntos? De 10, 15. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Cuando ven algo así. Sí, corchete es, digamos, cerrado y, digamos, el paréntesis Corchete abierto. abierto y cerrado. ¿Cómo? Ok, claro, se incluyen los elementos, ¿no? En este caso Claro. estoy yendo del 0 incluido al 5 no incluido, ¿no? Mm. Ok, entonces, siempre que nosotros tenemos este tipo de cosas, se agrupan en bins. Y el bins es simplemente una medida de representación de cómo quiero agrupar mis intervalos o mis elementos dentro de un intervalo. ¿Está bien? En general, el bins viene por defecto y hay no me acuerdo el teorema o la fórmula, pero hay por defecto lo que hace es agruparlo en el mejor intervalo posible. Entonces el bins en general no tenemos que tocar. Y a lo que me refería con la distribución es que si tienen el KDE, que es el Kernel Density Estimator, ¿me acuerdo? Lo que hace es agarrar y crear una curva de cómo se comportan o cómo se distribuyen las edades. Y de esta forma nosotros podemos ver la distribución de datos, en este caso de lo que es la variable aleatoriedad, versus lo que es la frecuencia de aparición de los elementos en ese conjunto, y ver cómo se comporta esa curva. ¿Se entiende? A esto me refiero con visualizar la distribución. No me acuerdo quién había preguntado eso, pero bueno. ¿Dudas con esto? ¿Consultas? Vamos a terminar acá viendo el diagrama de cajitas. Plot. Y vamos a poner data de F. ¿Dudas? ¿Consulta con esto? ¿Venimos bien? ¿Venimos mal? Vamos a hacer un box en plot.